¿Por qué no te callas? Pagué el doble por primera clase, no por la guardería. Haz algo, Arriaga. La voz aguda de un pasajero VIP resonó, hiriendo el ego de Emilio como una bofetada pública. En ese instante, el director ejecutivo más admirado de Silicon Beach, acostumbrado a silenciar las salas de juntas con la mirada, se sintió humillado por el sonido más primario e incontrolable de la vida, el llanto de su propio hijo. El lujoso avión 402 de Aeroméxico se había convertido en una cámara de tortura. El multimillonario miró hacia abajo, donde Mateo gritaba, y hacia arriba, al cielo nocturno, donde no había refugio para su impotencia. El poder no podía comprar la paz. El sonido surgió de la altitud, una nota aguda y estridente que pareció desgarrar el revestimiento de la cabina. Era el grito de Mateo, el pequeño heredero de Emilio Arriaga, multimillonario tecnológico e ícono del éxito latino en Estados Unidos. Emilio, con un traje a la medida y un reloj de pulsera que valía un auto, estaba completamente desorientado. Sostenía a su hijo con rigidez nerviosa, intentando fórmulas lógicas para silenciar la desesperación del bebé, pero el algoritmo falló estrepitosamente. El empresario que construyó imperios digitales se sentía impotente ante lo esencial. La cabina de primera clase murmuraba. Miradas de desaprobación se dirigían como dardos gélidos a Emilio y a la azafata, quien intentaba disimular su incomodidad con sonrisas débiles y ofrecimientos inútiles de mantas. La vergüenza de Emilio era palpable, un peso que lo hacía encogerse en el costoso asiento de cuero. Su imagen de hombre que lo tenía todo bajo control, su orgullo de ser la imagen del éxito en Los Ángeles y Ciudad de México, se desmoronaba con cada grito de su hijo. Su reinado, en ese avión, era un caos. La frustración llegó a su punto máximo. Emilio probó el biberón, el mecerlo, las palabras tranquilizadoras que usaba para cerrar tratos, pero el bebé lloraba más fuerte, como si rechazara la frialdad del método. El llanto era un barómetro de la desesperación de Emilio, una medida de su incapacidad para conectar con la pureza y la necesidad básica del amor. El dinero podía comprar el silencio de sus críticos, pero nunca la calma de un alma pequeña. Ese sonido era la banda sonora de su bancarrota emocional. Cerró los ojos, deseando que el aterrizaje fuera más rápido que la velocidad del sonido. La turbulencia interna era peor que la atmosférica. El contraste entre su vida en Silicon Beach, llena de datos, eficiencia y control, y el caos en el que se encontraba era brutal. El control, su mayor arma, no tenía jurisdicción allí. Era un cruel recordatorio de que, a pesar de todos sus éxitos, había descuidado el aspecto más vital de la vida. Era un extraño para su propio hijo. La humillación parecía impregnar el aire. Sintió el juicio de cada pasajero, la furia silenciosa de quienes habían pagado caro la paz y recibido un concierto de lamentaciones. El hombre que dominaba el mercado tecnológico latinoamericano estaba siendo dominado por un bebé de meses. Era una ironía devastadora que lo dejó paralizado en su asiento. Deseó por un momento poder negociar la paz, ofrecer una fortuna para calmar el llanto, pero el corazón de Mateo no estaba en venta. De repente, un movimiento en la parte trasera del avión, en clase turista, le llamó la atención. No era la azafata apresurada ni otro pasajero irritado. Era algo más lento, más deliberado, rompiendo las barreras de la clase social y la confusión. La mirada de Emilio siguió la figura que se acercaba, una figura improbable que albergaba una sutil promesa de cambio. No sabía qué esperar, pero cualquier cosa sería mejor que la agonía actual. La desesperación de Emilio era tan profunda como el océano bajo el avión. Estaba exhausto, derrotado. En ese momento de rendición, un pensamiento lo asaltó, amargo y verdadero. En ese momento, el hombre que lo poseía todo se dio cuenta de que no podía con lo esencial. El amor. Podía programar software para conectar a millones, pero no podía calmar el corazón de su primogénito. El llanto de Mateo era su fallo de sistema más evidente. La figura que se acercaba era un niño. Sus rasgos eran suaves, y sus ojos, increíblemente expresivos y tiernos, se fijaron en Mateo con una compasión inmediata.
Su rostro irradiaba una paz que faltaba en todo el avión, especialmente en Emilio. El niño caminaba con una ligera vacilación, pero su propósito era claro. No parecía intimidado por el llanto ni por las miradas de decenas de desconocidos. Emilio, sin palabras, simplemente asintió cuando el niño se detuvo a su lado. Un permiso tácito, el último atisbo de esperanza de un padre derrotado. Entregar a su hijo a lo desconocido fue un acto de pura desolación y fe desesperada. El llanto de Mateo pareció hacerse más fuerte antes de que un silencio casi sagrado cayera sobre el avión, presagio de lo que estaba por venir. Si te sientes tan impotente como Emilio, perdido en el ruido de la vida y buscando una conexión más profunda, esta historia de humanidad y redescubrimiento es para ti. Sigue el viaje de Santiago y descubre cómo el silencio puede ser la voz más fuerte. Suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos y todas las lecciones de vida que ofrecen. La quietud es el único sonido que realmente apacigua el alma. El pequeño Santiago se detuvo junto al asiento de Emilio. La luz de la cabina resaltaba la pureza de su rostro. Su presencia no era imponente, pero tenía una gravedad que al instante distrajo la atención del llanto. Era la antítesis del caos reinante. Sus ojos, grandes y luminosos, miraban a Mateo sin juzgarlo, solo con ternura y absoluta curiosidad. El silencio comenzó entonces a formarse, no por fuerza, sino por atracción. Todos presentían que algo extraordinario estaba a punto de suceder en el centro de aquel drama aéreo. Con un gesto tímido pero seguro, Santiago extendió los brazos. Emilio, paralizado por la sorpresa y el cansancio, le entregó a Mateo. Fue un acto irreflexivo, la rendición de un magnate ante el simple roce de un niño. En cuanto el bebé sintió el calor y la suavidad de los brazos de Santiago, su llanto empezó a amainar, como una tormenta que encuentra su punto de calma. La tensión en la cabina, antes palpable, empezó a disiparse, reemplazada por el asombro colectivo. El niño con síndrome de Down, que hablaba poco, demostró una elocuencia que superaba años de comunicación corporativa. No meció al bebé con prisa ni nerviosismo. En cambio, comenzó un ligero masaje en la nuca de Mateo, un movimiento circular e instintivo, acompañado de un suave balbuceo, casi un murmullo musical que parecía surgir de su interior. Era un sonido que no intentaba silenciar, sino hablar al dolor. La técnica de Santiago consistía en una danza de gestos suaves. Sostenía al bebé suavemente contra su pecho, permitiendo que Mateo escuchara el latido rítmico de su corazón. El murmullo era mudo pero lleno de intención, notas suaves que recordaban el sonido de la respiración, o quizás la armonía olvidada del útero. El sonido no era un ruido, sino una frecuencia, una melodía que el bebé reconoció y aceptó al instante. Los pasajeros, antes impacientes e irritados, ahora eran un público cautivado. Empresarios de Wall Street, turistas de Los Ángeles, todos presenciaron el milagro en el pasillo de primera clase. Lo improbable había sucedido. El chico que la sociedad suele marginar ofrecía el remedio más eficaz y puro para el caos de la vida moderna. La pureza de... Santiago superó el ruido y las quejas. Emilio observaba la escena conteniendo la respiración y con lágrimas en los ojos. Ver a su hijo, a quien no podía calmar con todas sus fuerzas, acurrucado pacíficamente en los brazos de Santiago, fue una revelación. No era un truco, no era ciencia, era puro y simple. Empatía en acción. El multimillonario se dio cuenta de que había algo que su dinero y su inteligencia analítica jamás podrían replicar: la capacidad innata de consolar. El último llanto de Mateo se disolvió en un largo y profundo suspiro, señal de rendición y sueño. El rostro del bebé, previamente contraído, se relajó en una expresión de completa paz. Santiago lo meció suavemente, con la mirada fija en la expresión serena del bebé, y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, curvó sus labios. Había devuelto la calma al cielo, restaurando el orden de una forma inesperada. La cabina 402 de Aeroméxico, antes llena de quejas, ahora estaba en un silencio casi religioso.
No era solo la ausencia de sonido, era una quietud cargada de significado, una pausa que permitía a todos procesar la belleza del momento. El silencio era un homenaje a ese niño, a su humanidad y al poder de su presencia. Lo que el miedo no podía silenciar, la ternura lo apaciguaba. La azafata regresó, no para disculparse, sino para observar con los ojos llenos de lágrimas. El orgullo de Emilio, una vez herido, comenzó a ser reemplazado por algo más profundo: gratitud y una ardiente curiosidad por la identidad de este pequeño pacificador. El silencio, sin duda, era el sonido más hermoso que Emilio había escuchado jamás, porque era el sonido de su redención momentánea. El silencio era tan absoluto que le permitió a Emilio escucharse a sí mismo por primera vez en mucho tiempo, confrontando su aridez emocional. El chico, sin decir una palabra sobre tecnología o finanzas, le había enseñado una lección de vida más valiosa que todos sus bienes. La vulnerabilidad de Mateo y la pureza de Santiago estaban reescribiendo el guión de su existencia, en pleno vuelo a Los Ángeles. Si también te conmueve esta historia de pureza y poder humano, y crees en el poder del amor sencillo, suscríbete al canal ahora, dale a me gusta, y activa la campanita para ver cómo este encuentro inesperado cambiará el mundo de Emilio y Santiago. La curiosidad y la gratitud se mezclaban en la mirada de Emilio. Observó a Santiago, el milagro de la empatía aún en Mateo, y supo que no podía dejar que ese momento se convirtiera en rutina. Su mente analítica, acostumbrada a descifrar datos complejos, intentaba ahora desentrañar el misterio de esa caricia tranquilizadora. ¿Quién era este chico que había roto el control de un multimillonario? Y aún más importante, el caos de un bebé. El empresario se inclinó, hablando en un español refinado que contrastaba con la simplicidad de la situación, buscando las raíces de esa humanidad inusual. Necesitaba respuestas a este fenómeno. La madre de Santiago, Rosa Morales, estaba en su asiento de clase turista, observando la escena con una mezcla de orgullo y humildad. Emilio la invitó a acompañarlo, y allí, en el pasillo entre clases, comenzó a revelarse la historia de Santiago. Rosa era una empleada de limpieza, una mujer de fe firme, que viajaba con su hijo a un evento importante, una presentación internacional de la fundación, Abajo para Soñar en Los Ángeles. Su vida estaba en Nezahualcóyotl o Neza, como todos lo llamaban, un barrio a las afueras de la Ciudad de México, ruidoso, vibrante y lleno de dificultades, lejos del silencio estéril y el lujo de las mansiones de Santa Mónica. El contraste entre ambos mundos era inmenso, pero Rosa hablaba de Neza con cariño, como el lugar donde el corazón de Santiago aprendió a amar la música en medio del ruido constante. Santiago, ya despierto y tranquilo, tenía la cabeza llena de sueños inusuales. Rosa reveló que amaba la música y las matemáticas con una pasión sorprendente. Dice que la música tiene la lógica de los números, y los números, el ritmo del corazón, señor Arriaga, dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. El niño veía el mundo a través de una lente que combinaba arte y precisión, algo que intrigaba profundamente al magnate tecnológico. Emilio se dio cuenta de que ese niño no estaba definido por su síndrome, sino por su extraordinaria sensibilidad. Era un catalizador de calma, un sensor humano de emociones. Para un hombre que creó software para optimizar la vida, Santiago era el defecto humano más hermoso y funcional que jamás había conocido. No veía en él una limitación, sino una mente inusual y un corazón extraordinario. La conversación continuó mientras el avión se acercaba al aterrizaje. Rosa habló de los desafíos y las alegrías de criar a un hijo que veía el mundo de una manera tan única, enfrentando los prejuicios cotidianos con resiliencia y fe. No pidió nada, simplemente expresó su gratitud por la oportunidad de llevar a su hijo a demostrar su talento. La dignidad de Rosa y la inocencia de Santiago tocaron una fibra que Emilio consideraba oxidada, su propia humanidad. La curiosidad de Emilio ya no era la de un empresario analizando un producto, sino la de un hombre que encuentra una pieza esencial que falta en su propia vida:
Indagó más sobre la fundación, sobre la pasión de Santiago por las armonías y las geometrías, intentando comprender cómo un chico de Neza podía estar tan en sintonía con el alma humana. Intuía que la fría lógica de Los Ángeles necesitaba desesperadamente la calidez de México. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse en la cabaña. Emilio sentía una creciente necesidad de corresponder, no con dinero, sino con atención genuina. Ofreció a Rosa y Santiago un transporte más cómodo al evento en Los Ángeles, algo que Rosa aceptó agradecida, pero sin explotarla. Su reticencia a aceptar la ayuda de un multimillonario era para Emilio una muestra de integridad poco común. Vio en Santiago una conexión ausente en su mundo de pantallas y códigos. El niño era una paradoja. Hablaba poco, pero su presencia comunicaba muchísimo. Era la prueba de que la inteligencia del corazón superaba con creces la inteligencia artificial que Emilio tanto valoraba. Ese encuentro no fue solo un llanto silenciado, fue un despertar. El avión finalmente aterrizó en Los Ángeles. El mundo de Silicon Beach y el de Neza estaban ahora conectados por el suelo del aeropuerto y un bebé dormido. Emilio sentía el peso de la responsabilidad, no de los negocios, sino de proteger esa pequeña llama de pureza que había iluminado su vuelo. El desembarque prometía separación, pero presentía que el destino tenía otros planes. La lección fue clara. La vida no se trata de controlar, sino de sentir. El magnetismo de una despedida inminente. En la puerta de llegadas del aeropuerto LAX, el sol californiano bañaba la escena con una luz cinematográfica. Rosa agradeció a Emilio con una sinceridad que lo desarmó. «Fuiste muy amable con mi hijo, Arriaga», dijo, con la emoción en su voz como el pago más valioso que jamás había recibido. El empresario asintió, sintiéndose extrañamente desnudo sin el escudo de su rutina corporativa. Abrazó a Mateo, quien estaba despierto pero sereno. El bebé sonrió al ver a Santiago, una sonrisa pura e irresistible que solo la inocencia puede dar, y se aferró al regazo de Emilio, negándose a aceptar que su pacificador se marchaba. Mateo extendió los brazos hacia Santiago, en una protesta silenciosa contra la separación. Era la confirmación de un vínculo inexplicable, una afinidad nacida de la casualidad de un vuelo. Emilio intentó calmar al bebé, pero el rechazo de Mateo a su tacto, tras haber aceptado la calma de Santiago, fue un sutil golpe a su orgullo y una confirmación de su torpeza como padre. Se dio cuenta de que su hijo percibía la diferencia entre la ansiedad y la paz. El momento se prolongó, incómodo y hermoso. Rosa se apresuró, preocupada por su vuelo de conexión al hotel. Santiago, con la misma calma con la que había calmado a Mateo, rozó suavemente el rostro del bebé, una caricia de despedida. Sus ojos se encontraron con los de Emilio, una comunicación silenciosa con más significado que cualquier palabra, fundamental. Antes de darle la espalda a Santiago, que hablaba con frases cortas y directas, pronunció una frase que al empresario le sonaría a acertijo. Si quieres que Mateo vuelva a dormirse, cántale, no con la boca, sino con el corazón. La voz de Santiago era suave, pero el mensaje resonó en la mente de Emilio como un rayo. ¿Qué quería decir con cantar con el corazón? La frase lo perseguía mientras veía a Rosa y Santiago alejarse entre la multitud del aeropuerto. Era una metáfora, lo sabía, pero una que desafiaba toda su lógica empresarial. Como hombre cuya vida se regía por hojas de cálculo, ganancias y resultados tangibles, ¿se suponía que debía interpretar una instrucción tan abstracta? La pureza de Santiago había sembrado la duda en la aridez de su alma. Emilio sintió algo inexplicable, una fuerza que le impedía simplemente volver a su rutina. No era caridad ni obligación social, era enlace nacido por casualidad, una conexión de almas. Había presenciado un pequeño milagro personal, y la idea de olvidar a Santiago y a Rosa le parecía una traición a esa nueva emoción que apenas podía identificar. Era la sensación de haber visto algo real por primera vez. Se dirigió a su limusina. El olor a cuero y la frescura del aire acondicionado contrastaban con la calidez del tacto de Santiago. De camino a su mansión de Santa Mónica, llamó a su asistente,
pero no para hablar de reuniones ni de acciones. Le encargó que buscara discretamente información sobre la fundación, abajo para soñar, de alguna manera conseguir la información de contacto de la familia Morales. No podía explicar por qué, pero sentía que necesitaba a ese chico. El empresario, que siempre había valorado la eficiencia y el control, ahora sentía el peso de humanidad en su vida. Mateo, en sus brazos, estaba en silencio ahora, pero la quietud era frágil, una tregua que dependía de una conexión que no tenía. El llanto de Mateo era un síntoma, y Santiago era el único antídoto conocido. Necesitaba descifrar el código del corazón. La frase de Santiago, cántale, no con la boca, sino con el corazón, era una espina constante en su costado. Se dio cuenta de que necesitaba un cambio de frecuencia, una nueva forma de comunicarse con su hijo y con el mundo. El camino de Neza hacia Santa Mónica fue más que una distancia geográfica. Fue un viaje del pragmatismo a la sensibilidad. Emilio finalmente llegó a su fortaleza de cristal y acero. Entró en su casa, un multimillonario cargando a su hijo, pero sintiéndose más pobre e indefenso que nunca. El llanto del bebé se había silenciado en el avión, pero el silencio de su propio corazón estaba a punto de ser perturbado por una melodía nueva e inesperada, proveniente de un chico al que apenas conocía. No te pierdas el momento en que Emilio debe afrontar su propio fracaso y buscar ayuda en el lugar más inesperado. Suscríbete al canal ahora y descubre cómo la frase de Santiago cambiará para siempre la vida de uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Qué significa cantar con el corazón? La rutina es un falso bálsamo. De vuelta en el lujo estéril de Santa Mónica, Emilio intentaba desesperadamente retomar su vida de reuniones, análisis y ganancias. Pero el silencio de su casa era más ensordecedor que el gemido del avión. Estaba sentado frente a su portátil, pero los números parecían borrosos y la voz de Santiago resonaba más fuerte que cualquier audioconferencia. Sin embargo, el trauma del llanto de Mateo regresaba cada noche con más fuerza. El bebé, antes tranquilo, ahora gritaba a todo pulmón, reintroduciendo el caos en la fortaleza del control. Ninguna niñera, por muy cara o cualificada que fuera, podía calmar al bebé. Las técnicas de relajación fallaron, los juguetes eran más de alta tecnología fueron rechazados. El llanto de Mateo era un reloj biológico de impotencia a Emilio, un recordatorio constante de su incapacidad para conectar. Caminaba por la casa como un fantasma, exhausto, mientras la tranquilidad que había experimentado en el avión se convertía en un recuerdo lejano y doloroso. Camila, su esposa, una mujer elegante y práctica, estaba al límite de sus fuerzas, pero su pragmatismo empezó a resquebrajarse ante el sufrimiento de su hijo. Observó a Emilio, su esposo, quien dominaba los mercados, tambaleándose con el bebé en brazos, y se le ocurrió la idea más loca e intuitiva. Era el tipo de sugerencia que jamás habría hecho en circunstancias normales, pero la desesperación exigía medidas radicales. Emilio, comenzó, con voz baja pero firme, ¿qué pasaría si llamaras a ese chico? Tenía algo especial. Vi cómo miraba a Mateo. Vi la paz que traía. La sugerencia fue un golpe bajo para la razón de Emilio. Llamar a un chico llamado Neza, un chico con necesidades especiales, para resolver un problema que el dinero no podía resolver. El orgullo Emilio se rebeló. Él, el magnate, pidió ayuda a una señora de la limpieza y a su hijo. Fue una afrenta a su estado, pero, al ver el rostro pálido y cansado de Mateo, su orgullo se desmoronó. Se había prometido a sí mismo que haría lo que fuera por su hijo, y la voz de Camila era el reflejo de su única esperanza. La frase de Santiago, canta con el corazón, fue la clave. De mala gana, Emilio buscó contacto con Rosa Morales, dudó antes de marcar, presintiendo la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Admitir la derrota total y buscar la salvación en un mundo que apenas comprendía. Él, que controlaba millones en negociaciones, sintió el sudor de sus palmas al marcar a una humilde madre mexicana. El cambio de poder fue total y humillante.
Se hizo la llamada. Rosa, quien se encontraba en un modesto hotel de Los Ángeles, escuchó la voz temblorosa del multimillonario y, con su sabiduría innata, percibió su desesperación. Emilio no pidió un favor. Imploró ayuda. Le explicó la crisis, la ineficacia de las niñeras, el regreso del llanto. Rosa, con la dignidad que la caracterizaba, aceptó la invitación para que ella y Santiago visitaran la mansión un fin de semana. El multimillonario colgó, sintiendo una mezcla de alivio y extrañeza. Su hogar, una obra maestra de diseño minimalista, frío y silencioso, estaba a punto de recibir la calidez y la sencillez de Nessa. Estaba cambiando la eficiencia de la tecnología por la pureza de sensibilidad. El fin de semana prometía ser un choque cultural, pero también su única oportunidad de paz. Emilio preparó la casa, no para un inversionista VIP, sino para un invitado esperanzador. Dejó su agenda libre, ignorando llamadas importantes. Su prioridad había cambiado. Ya no eran las ganancias, sino bienestar de su hijo. La perspectiva de volver a ver a Santiago le trajo una calma que ningún reencuentro le había dado. Estaba a punto de rendirse. La espera del fin de semana se hizo eterna. Emilio miraba fijamente la puerta principal, la misma donde había visto a figuras prominentes del mundo empresarial, esperando ansiosamente la llegada de un chico que había conocido en un vuelo, un chico con síndrome de Down, que ahora era su única esperanza. Era reconocer que la solución a la vida rara vez reside en los lugares obvios. Estaba listo para la lección, listo para aprender. Canta con tu corazón. El silencio de su hogar en Santa Mónica estaba a punto de ser roto por una melodía de empatía e inocencia. El multimillonario de Los Ángeles estaba a merced del hijo de Nessa. La sencillez desarma la arrogancia. La mansión de Santa Mónica pareció contener la respiración cuando Santiago y Rosa Morales cruzaron el umbral. La cálida luz del sur de California que se filtraba por los ventanales reflejaba la pureza que estos dos traían de Nessa. El contraste entre la fría opulencia de la casa y la cálida humildad de sus visitantes fue un shock visual. Emilio y Camila observaban con ansiedad. La prueba de fuego estaba a punto de comenzar. ¿Se repetiría el milagro del avión en tierra firme? La mirada de Santiago se cruzó con la de Mateo, y el milagro se hizo presente. Tan pronto como Santiago entró en la sala, el llanto de Mateo cesó. El bebé, que había estado inquieto en su cuna, giró la cabeza y sonrió a Santiago. Fue una sonrisa de reconocimiento, un cálido saludo entre dos almas. La conexión fue instantánea y profunda. Mateo se acurrucó en los brazos del niño con la facilidad de quien encuentra un refugio seguro, demostrando que la paz que Santiago traía era frecuencia que podía sentir. Camila, con los ojos abiertos, observaba cada movimiento. Santiago no intentaba complacer ni impresionar. Simplemente era. Empezó a tararear notas simples, un sonido gutural, casi un balbucio suave, que parecía imitar los sonidos del útero materno. El sonido no era música, sino una vibración, una melodía primigenia de consuelo y seguridad. El bebé, envuelto por esa aura sonora, cerró los ojos. La escena era sobrecogedora. En cuestión de minutos, Mateo se quedó profundamente dormido, con la respiración tranquila y rítmica. Era la primera vez en semanas que la casa experimentaba un verdadero silencio, una paz, que no era forzada ni temporal. Emilio se apoyó en la pared, sintiendo una oleada de emoción que casi lo hizo tambalear. Ese momento valía más que toda su fortuna y todo su poder. Era la prueba de que el amor era la moneda más valiosa. El milagro de la empatía estaba ahí, visible. Santiago no había usado tecnología, riqueza ni trucos. Usó lo único que Emilio había olvidado: sensibilidad. Tenía el don de ver y sentir lo que el bebé necesitaba, de conectar con su dolor. El dinero de Emilio había fracasado, pero la pureza de Santiago había triunfado, trayendo paz donde había desesperación. Emilio, sin poder contener la emoción, se acercó a Rosa con la voz quebrada. «Rosa, esto
Esto es lo que ni mi dinero podría comprar. Esto es paz. Su confesión fue una rendición total. Estaba abierto a aprender, dispuesto a aceptar la sencillez que tanto le faltaba en la vida. La barrera entre el multimillonario y la señora de la limpieza comenzaba a derrumbarse. Ante el éxito y la paz restaurada, Emilio propuso que Santiago y Rosa se quedaran unos días más, hasta el evento fundacional, no como empleados, sino como invitados de honor, como los únicos capaces de mantener el equilibrio en la casa. Rosa dudó, sintiendo el peso de la diferencia de clase, pero la súplica silenciosa en los ojos de Emilio la convenció. Los días siguientes fueron sorprendentemente hermosos. La casa, antaño un templo del minimalismo frío, se llenó de vida. La risa de Santiago, la voz serena de Rosa y, lo más importante, la Estoy tranquilo las canciones de Mateo, eran la nueva banda sonora. Emilio y Camila observaban al niño, dándose cuenta de que la solución a su crisis no era externa, sino el cambio de perspectiva que ofrecía Santiago. Emilio comenzó a interesarse por la forma en que Santiago interactuaba con el bebé, tratando de descifrar qué código de ternura. Se dio cuenta de que Santiago no se esforzaba. Controlar el llanto, pero sí darle la bienvenida, transformando la ansiedad en seguridad. Esta lección fue más valiosa que cualquier consejo de entrenador negocios. Estaba aprendiendo a ser padre, no hombre de negocios. La presencia de Santiago era un bálsamo. No solo tranquilizaba a Mateo, sino también el alma de Emilio, obligándolo a bajar el ritmo y apreciar la sencillez, la paz que buscaba en reuniones y ganancias. Estaba en los brazos de un chico que la sociedad tendía a ignorar. El multimillonario estaba en su propia casa, pero se sentía como un estudiante humilde. Camila miró a su esposo, observando cómo la tensión se disipaba en sus hombros. Sabía que este niño era más que un cuidador. Era un maestro. El fin de semana, que comenzó como un favor, se estaba convirtiendo en un viaje de redescubrimiento para la familia Arriaga. La Casa del Silencio ahora albergaba el suave y armonioso sonido de la vida. El mundo no solo está hecho de datos. Vivir con Santiago transformó la mansión de Santa Mónica en una escuela de sensibilidad. Para Emilio, el hombre de la razón y los números, el niño era un enigma encantador y desafiante. Lo observaba mientras Santiago jugaba con Mateo o dibujaba complejas formas geométricas en papel, asociándolas con melodías que tarareaba. Emilio, acostumbrado a descifrar estados financieros, ahora intentaba comprender la lógica intrínseca del alma humana. Fue una revolución silenciosa en su mente hiperracional. El empresario se sentía emocionalmente analfabeto. Santiago tenía una sinestesia única, una forma singular de procesar el mundo que trascendía la visión ordinaria. La música es matemática con corazón, le explicó un día a un asombrado Emilio, mostrando cómo los colores de su dibujo seguían las proporciones de una secuencia armónica. Para Santiago, los sonidos eran colores, las emociones eran números y la vida era una elegante ecuación que solo necesitaba más intensidad. Emilio, uno experto en codificación y lógica software, comenzó a registrar las observaciones de Santiago, fascinado por la claridad de su percepción. Donde Emilio veía caos, Santiago veía estructura rítmica de la vida. Comprendió que el valor de Santiago no residía en su capacidad de adaptarse al mundo, sino en su capacidad de ver la verdad subyacente que el mundo racional ignoraba. Su mente inusual era, de hecho, una ventaja evolutiva. La casa se llenó de una luminosidad que había desaparecido hacía tiempo. Mateo durmió bien, y el ánimo de Camila mejoró exponencialmente. Emilio, obligado a bajar el ritmo y escucha con tu corazón, empezó a notar los colores del atardecer, el sonido del viento en las palmeras, la armonía de los detalles que la prisa le había robado, reaprendiendo el valor de la sensibilidad. La lección más profunda provino de la forma en que Santiago se relacionaba con las emociones. No las reprimía ni las juzgaba. Las nombraba con la precisión de un científico y la ternura de un poeta. Las lágrimas de Mateo son azul oscuro, señor Arriaga, dijo. Es el color del anhelo.
Solo cambia al amarillo de la paz cuando se siente seguro. Emilio comprendió que la seguridad no era sinónimo de riqueza, sino de presencia. Emilio comenzó a aplicar inconscientemente la lógica de Santiago a sus interacciones. Escuchaba más, hablaba menos y trataba de sentir el color de sus propias emociones y las de quienes lo rodeaban. Racionalidad comenzó a mezclarse con el intuición, creando una nueva forma de liderazgo y paternidad. Descubría la belleza de la integración. La diferencia entre la vida en Neza y Santa Mónica parecía menor, pues la humanidad que Santiago aportaba trascendía la brecha social. Rosa observó la interacción entre su hijo y Emilio, dándose cuenta de que su encuentro no fue casualidad. Fue un puente construido por la necesidad mutua. El multimillonario necesitaba un corazón, el niño, una plataforma para su voz. Santiago, con su inocencia e inteligencia emocional, había desentrañado el misterio que todos los consultores de Emilio no habían logrado resolver. La importancia de conexión humana auténtica le había enseñado a Emilio que la verdadera innovación residía en ver el mundo a través de lentes que combinaban la precisión de las matemáticas con el arte de la emoción. Los días de convivencia fueron una inmersión en simplicidad sofisticada. Emilio vio el mundo a través de un nuevo filtro, dándose cuenta de que su vida, antes centrada en la creación de máquinas inteligentes, necesitaba urgentemente más inteligencia emocional. El niño de Neza estaba reescribiendo el software interior del magnate de Los Ángeles. La paz en su hogar era un regalo, y ese regalo se llamaba Santiago Morales, un niño con la capacidad de ver la belleza donde el mundo veía defectos. La rutina estaba cambiando, y la semilla de la inspiración estaba a punto de florecer en el escenario de Los Ángeles. El silencio es el lienzo. El arte es la voz. Llegó la noche del evento de la Fundación Down to Dream, iluminando el Teatro Microsoft en el centro de Los Ángeles. Fue la culminación del viaje de Santiago, la razón original de su llegada a Estados Unidos. Vestíbulo estaba lleno de directores ejecutivos, inversores, personas influyentes y periodistas, el escenario ideal para la transformación que se avecinaba. Emilio y Camila estaban allí, no como benefactores lejanos, sino como padres orgullosos, esperando que su tutor privado brillara ante el mundo. La tensión era palpable, pero Santiago irradiaba una calma etérea. En el escenario, otros jóvenes neurodivergentes se presentaron, mostrando sus talentos únicos, pero la expectativa por el momento culminante creció. Santiago entró, pequeño y sereno, junto a su colorido teclado. Vestía con sencillez, pero su presencia transmitía gravedad que silenció al público. Representaba no solo la base, sino también la esperanza de que la diferencia fuera, de hecho, una fortaleza. Cuando empezó a tocar, la música no era solo una sucesión de notas, era una narrativa. Combinaba armonías complejas, basadas en sus matemáticas del corazón, con proyecciones geométricas en la pantalla, que reaccionaba en tiempo real al sonido de su voz. El público no solo presenció una actuación, sino la traducción visual y auditiva de su mente sinestésica. Sonido y color danzaban en perfecta armonía. La voz de Santiago, suave y melódica, cantaba sobre la belleza de los números y la sencillez del amor, contaba su historia, la historia de su singular forma de ver el mundo, sin complejos. La música era pura y compleja, un recordatorio de que la capacidad de sentir y crear no conocía límites. El público quedó fascinado por la unión del arte y la lógica. Emilio estaba entre el público, sentado al lado de Camila y no pudo contener las lágrimas. Eran lágrimas de vergüenza, redención y orgullo desbordante. Lloró porque vio a su hijo Mateo, que estaba en brazos de Camila, completamente hipnotizado por la música. Lloraba porque el chico al que intentó ignorar en el avión era el más... Tú lo sabías que ya lo sabía. El público, compuesto por mentes racionales del mundo empresarial, se puso de pie en un aplauso. Directores ejecutivos, inversores y periodistas dieron una ovación de pie, conmovidos por la verdad innegable que emanaba del escenario. No era la caridad lo que los conmovía,
sino la belleza y la innovación. Vieron en Santiago no un símbolo, sino un genio creativo. El mundo presenciaba una revolución de la empatía. El momento fue clarísimo para Emilio. Se dio cuenta de que la sensibilidad de Santiago era activo invaluable. Ese niño tenía la clave de la comunicación que iba más allá de las palabras y la lógica. Su mente, que veía patrones en las emociones, era algoritmo humano más eficiente que jamás había conocido. Algo estaba a punto de cambiar, no solo en la vida de su familia, sino también en su negocio. Él miró a Rosa, quien sonrió con la humildad de quien ya conocía el valor de su hijo. Su orgullo era sereno, la alegría de ver reconocida la pureza de Santiago. El escenario del Teatro Microsoft se había transformado en una plataforma de inclusión, y Santiago fue su embajador más elocuente. Las lágrimas del avión culminaron en una ovación de pie. El impacto, la emoción del espectáculo fue inmediata. Los periodistas se agolparon, preguntando sobre la técnica, la inspiración, la base. Emilio sintió una oleada de energía creativa, una chispa que encendió en su mente un proyecto con el potencial de cambiar el mundo, utilizando la visión única de Santiago. No solo quería ayudar, quería colaborar. Emilio, el multimillonario tecnológico, vio la fusión perfecta entre matemáticas de Santiago y su propia experiencia en software. El llanto del bebé, el tacto del niño y el concierto de la fundación se unieron en un solo propósito. La semilla de un nuevo proyecto germinaba en el corazón de Silicon Beach, inspirada por un niño de Nesa. Los aplausos silenciaron el escepticismo. Nace un nuevo proyecto que fusiona tecnología y corazón para cambiar la vida de millones de personas. ¿Quieres saber cómo el ingenio de Santiago se convertirá en una app global? Suscríbete al canal ahora y descubre el punto de inflexión más emocionante de esta historia. La visión se convierte en propósito. En Entre Bastidores en el Teatro Microsoft, el fervor de la ovación aún flotaba en el aire. Emilio se acercó a Rosa y Santiago con una intensidad que ella nunca antes había visto. Ya no era el empresario distante, era un hombre con una nueva misión. Su mente, acostumbrada a diseñar tecnologías para el mercado masivo, ahora estaba completamente enfocada en una idea inspirada por la mente sinestésica de Santiago. Vio la software no como una herramienta para obtener ganancias, sino como un vehículo para la humanidad. Rosa, lo que vi hoy es la clave, comenzó, en voz baja y urgente. El camino Santiago une música y lógica, su sinestesia. Podemos convertirla en una herramienta, una que enseña a miles de niños con discapacidad intelectual a conectar con el mundo. La propuesta de Emilio fue crear una aplicación educativa que utilizaba música, ritmo e inteligencia artificial, IA, para enseñar lógica y coordinación. Él propuso a Rosa y Santiago que participen no como fuentes de inspiración, sino como cofundadores simbólicos del proyecto. Quería que el ADN de Santiago estuviera en la raíz del software, asegurando que se mantuviera su pureza y visión. El nombre del niño sería el alma del proyecto, un recordatorio constante de que la mayor inteligencia es la emocional. Rosa dudó, conmocionada por la magnitud de la propuesta. Señor Arriaga, no somos como usted. No entendemos aplicaciones, ni finanzas. Somos de Nesa, dijo, con humildad mezclada con un sutil temor a ese mundo de gigantes. La diferencia entre su vida como limpiadora y el mundo tecnológico de Emilio era un abismo que la asustaba. Emilio la miró con una sinceridad que la desarmó. Eres justo lo que el mundo necesita, Rosa. Traes pureza, esa tecnología se ha perdido. Yo doy el código, pero Santiago da el canción. Necesitamos tu autenticidad para que este proyecto sea real y no un producto más. Fue una admisión de que su éxito necesitaba una dosis de alma. Santiago, que había estado escuchando la conversación, sonrió. Miró a Emilio y dijo, con su característica claridad, la aplicación necesita el color amarillo, señor Arriaga. El color de la seguridad. Su contribución fue inmediata, intuitiva e irrefutable.
El color del amor y la paz sería el pilar del proyecto, inyectando sensibilidad a la máquina. La visión de Emilio era ambiciosa. La aplicación sería gratuito o de bajo costo en América Latina, con una versión de primera calidad para el mercado estadounidense, garantizando la sostenibilidad y el acceso global. Era un modelo de negocio con propósito social que, irónicamente, prometía ser más rentable porque era, ante todo, humano. Rosa, conmovida por la integridad de la propuesta y el genuino deseo de Emilio, aceptó. No por el dinero, sino por la oportunidad de dar voz y esperanza a miles de niños como su hijo. El niño que silenció el llanto del bebé estaba a punto de silenciar los prejuicios y abrir un nuevo camino para inclusión. El equipo de Emilio se movilizó de inmediato. La creación de aplicación comenzó con la mente de Santiago en el centro del proceso. Su lógica singular se convierte en la base del código. El multimillonario y el niño, el cerebro y el corazón, formaron la alianza más improbable y poderosa de Silicon Beach. La semilla había sido plantada. La tecnología, antes fría y puramente racional, estaba ganando terreno. Alma mexicana, un ritmo que provenía de las afueras de la Ciudad de México. El camino hacia la inclusión de Santiago estaba a punto de globalizarse. El contraste define la verdad. Días después de la ovación en el Teatro Microsoft y del nacimiento del proyecto, Rosa y Santiago regresaron a Nesa. Su regreso a las afueras de la Ciudad de México no fue el de una señora de la limpieza y su hijo, sino el de héroes. Los niños del barrio los rodearon en el camino de terracería, pidiéndole a Santiago que tocara su música de colores, prueba de que su fama había traspasado fronteras. Estaba en casa, pero su mundo era más grande. A visita de Emilio y Camila Nesa fue un golpe de realidad. La mansión de Santa Mónica no podía estar más lejos de la sencilla casa de los Morales, donde la vida callejera era constante y el ruido era acogedor. Emilio, acostumbrado a caminar sobre alfombras persas, caminaba sobre el hormigón irregular, inhalando el polvo y el olor a comida casera. Su coraza corporativa empezó a ceder. En ese barrio sencillo y vibrante, el empresario vio la verdadero lujo, el fuerte tejido social, la ternura incondicional de una madre, la fe inquebrantable en tiempos mejores y el amor que no dependía de las cuentas bancarias. Lo que le faltaba en recursos, lo compensaba con humanidad y calidez. Emilio comprendió que la riqueza que poseía era solo material. Lo que ellos tenían era la riqueza del espíritu. Observó a Santiago jugar con los otros niños, compartiendo su visión única del mundo, y comprendió la profundidad de la lección. Pobreza material no disminuía la riqueza del alma. El verdadero lujo residía en la capacidad de conectar y amar sin reservas. Su propia casa, con todo su lujo silencioso, parecía vacía comparada con la vitalidad de ese lugar. La reunión en Nesa consolidó el propósito social de Emilio. No solo quería hacer una aplicación, quería sembrar semillas de oportunidad. Tomó una decisión inmediata: financiar la construcción de un centro de aprendizaje comunitario accesible en Nesa. Un espacio seguro donde la música, las matemáticas y la tecnología se unen para empoderar a niños con discapacidad. La reacción de Rosa fue pura emoción. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver al multimillonario, el hombre que conoció a través de un llanto, invertir en su comunidad, no con fines comerciales, sino por auténtica convicción. El centro llevaría el nombre de Santiago, un faro de esperanza e inclusión en el corazón de la periferia de México. Emilio, que había pasado su vida construyendo empresas en el mundo digital, ahora estaba construyendo algo tangible y humano en suelo mexicano. Sintió una satisfacción que ni millones en ganancias podían comprar. Estaba construyendo un legado de corazón, no solo de capital. El empresario de Los Ángeles fue rebautizado como Nesa. Habló con Santiago, quien dibujaba la distribución del centro en un cuaderno, usando colores para designar las habitaciones. El centro tiene que ser verde, señor Arriaga. Es el color de la esperanza, dijo el niño. Su visión no era solo arquitectónica,
sino también emotiva. Regresar a Nesa había significado el punto de inflexión de la transformación de Emilio. Había dejado al hombre que era en Los Ángeles y, en las polvorientas calles de México, había encontrado al hombre que estaba destinado a ser. El proyecto Aplicación y el centro comunitario fueron el fruto de una huida turbulenta y un grito silenciado. La fundación del centro comunitario es un hito, pero el camino hacia la inclusión no siempre es fácil. ¿Estás listo para ver cómo el proyecto de Santiago será atacado por los prejuicios? Regístrate ahora para descubrir el poderoso discurso de Santiago que silenciará a las críticas en el próximo capítulo. El éxito es más molesto que el fracaso. El lanzamiento del proyecto Aplicación, la noticia de la financiación del centro comunitario, generó una oleada de atención mediática, celebrando la colaboración entre Silicon Beach y las afueras de la CDMX. Pero donde hay luz, inevitablemente acecha la sombra del prejuicio. La historia de Santiago, el niño con síndrome de Down protagonista de un proyecto de alta tecnología, se convirtió en blanco fácil del escepticismo y el juicio de quienes veían la inclusión como una amenaza o una mera estrategia de marketing. Algunos inversores, los socios de Emilio, aferrados a la fría lógica del máximo rendimiento, comenzaron a criticar públicamente la iniciativa. Afirmaban que el proyecto era un mal uso de recursos y que Emilio estaba utilizando a Santiago como símbolo publicitario para limpiar su imagen corporativa. El rumor de que la discapacidad era un riesgo o una limitación comenzó a circular en los círculos financieros de Los Ángeles. La crisis alcanzó su punto máximo durante una conferencia de prensa en San Francisco, donde Emilio presentó el concepto de aplicación. El ambiente era tenso. Entre las preguntas sobre IA y modelos de negocio, un periodista con un tono velado de sarcasmo planteó la pregunta que había estado en el aire. ¿Por qué invertir en alguien con limitaciones cognitivas, señora Arriaga? ¿No supone un riesgo demasiado grande para sus accionistas? El auditorio quedó en silencio esperando la respuesta de Emilio. El empresario respiró hondo, a punto de dar una respuesta técnica sobre el genio sinestésico de Santiago. Pero el chico, de pie junto a él, dio un paso sorprendente. Agarró el micrófono, su pequeña mano aferrándose al pesado objeto con inesperada firmeza. El prejuicio le había dado a Santiago su mejor plataforma. El rostro del niño estaba sereno, pero sus ojos, antes llenos de ternura, tenían una profunda convicción. Miró directamente al periodista y con voz clara y tranquila, pronunció las palabras que resonarían en todos los medios. Porque puedo sentir lo que aún estás tratando de aprender. La sencillez y profundidad de la frase fueron un golpe de gracia al cinismo. El auditorio quedó en completo silencio. La respuesta de Santiago no fue una defensa, sino una declaración de superioridad moral. Decía que la verdadera limitación no era cognitiva, sino la incapacidad de empatizar y ver el mundo con el corazón. El niño había expuesto la miopía del mundo racional y el fracaso del prejuicio. El silencio, el sonido que siguió a su sentencia, fue ensordecedor, interrumpido solo por los clics de los fotógrafos y las exclamaciones de asombro de algunos presentes. Emilio sintió el mismo orgullo y emoción que había sentido en el avión. Ese chico era un gigante de sabiduría y había elegido al multimillonario como su mensajero. El ataque del reportero se había convertido en la mayor victoria moral del proyecto. La respuesta de Santiago se viralizó al instante, convirtiéndose en un símbolo mundial de la lucha contra los prejuicios. Su frase se convirtió en eslogan de inclusión, contrarrestando las críticas de los inversores. Emilio, al ver la fuerza de su joven cofundador, se dio cuenta de que capital social, el valor de ese proyecto era mucho mayor que el financiero. La fe en el corazón había silenciado el escepticismo de la mente. La crisis había pasado, y el propósito del proyecto era más fuerte que nunca. Santiago no era un símbolo publicitario, era el brújula moral de la empresa. Su voz, antes apenas un susurro, se había convertido en un grito de guerra por la humanidad y la inclusión, demostrando que la verdadera inteligencia provenía del corazón.
La fragilidad es la prueba de nuestra humanidad. En medio del meteórico ascenso del proyecto y la victoria moral de Santiago, la vida ensombreció repentinamente el paraíso de Santa Mónica. Mateo, el bebé que inició todo el viaje, enfermó repentinamente. Una infección grave lo llevó al hospital y no respondió a la medicación. El caos, previamente silenciado, regresó brutal y desesperadamente, recordándole a Emilio que la vida, no la tecnología, fue su mayor maestra. El hospital, con sus bípedos y su aire estéril, era lo opuesto a la calidez de Nessa. Emilio, el hombre al mando, sintió que se desmoronaba. Miró a su hijo en la UCI y sintió que la impotencia regresaba, más fuerte que en el avión. Todo el dinero, todo el éxito, no podían garantizar la salud de Mateo. Estaba al borde de una crisis nerviosa, enfrentándose a su incapacidad de proteger lo más esencial. Camila, ella, estaba a su lado, pálida, rezando. Intentaron calmar al bebé, pero el llanto de Mateo era ahora un gemido de dolor, rechazando el contacto de sus padres. El monitor cardíaco fluctuaba alarmantemente, y la desesperación se apoderó de él. Era como si el accidente aéreo hubiera regresado, pero con una amenaza real de muerte. La ausencia de Santiago era dolorosa. Rosa y Santiago, que estaban en Nessa, fueron alertados por Camila. Sin dudarlo, tomaron el primer vuelo a Los Ángeles. Cuando Santiago llegó al hospital, su presencia trajo un sutil alivio al ambiente. No dijo mucho, solo se acercó a la cuna con una seriedad que desmentía su edad. Con el permiso vacilante de los médicos, Santiago tomó una pequeña teclado colorido, un regalo que le había dado Emilio para la habitación del hospital. No tocaba música compleja, sino nota suave, y simple, una melodía rítmica que recordaba el murmullo que usaba en el avión. Era un sonido que salía de lo más profundo de su corazón, lleno de intención y ternura. La reacción de Mateo fue inmediato. El bebé dejó de llorar y poco a poco empezó a calmarse. El monitor cardíaco, antes errático, empezó a estabilizarse con la misma suavidad con la que la melodía llenaba la habitación. Los médicos observaban con incredulidad. Era el poder de la conexión, la fuerza del sonido, lo que el bebé reconocía. Camila, al ver que el monitor volvía a la normalidad, sollozó de alivio y gratitud. Miró a Emilio con lágrimas corriendo por su rostro. Él oye tu voz, Emilio. Te reconoce. Tu canción lo está sanando. Reconocer la voz del corazón, la melodía de Santiago, fue el antídoto que la medicina no pudo ofrecer. Emilio sintió la máxima lección de humildad. Había construido una aplicación para niños, pero fue el niño detrás de la idea quien salvó a su hijo. La inteligencia emocional de Santiago, su capacidad para sintonizar con la vida era una fuerza sanadora que desafiaba la lógica y la ciencia. La crisis había demostrado que la vida se basaba más en la melodía del corazón que en los datos de la mente. Mateo comenzó a responder a la medicación, ahora que su alma estaba en paz. La música de Santiago había roto el bloqueo emocional, permitiendo que la sanación física continuara. La familia Arriaga había sido salvada una vez más por el hijo de Nessa, consolidando para siempre su vínculo inquebrantable. La promesa se cumplió. La recuperación de Mateo fue rápida, y el proyecto, fortalecido por la crisis y la victoria moral, avanzó hacia su lanzamiento. En una emotiva ceremonia, transmitida simultáneamente entre la Ciudad de México y Los Ángeles, se lanzó oficialmente la aplicación educativa con el nombre perfecto, Voces del Corazón. La dualidad del nombre reflejaba el puente construido entre ambos mundos y la esencia del proyecto. La voz de la tecnología guiada por el corazón humano. Emilio, en el escenario, se emocionó más que en cualquier otra IPO. Santiago, o embajador global para la inclusión, fue la estrella del evento. Junto a Emilio y Camila, irradiaba una tranquilidad y felicidad que contagió al público. Aplicación, que utilizaba su sinestesia musical para enseñar lógica y coordinación, se presentó como una revolución para niños neurodivergentes de todo el mundo. Era el sueño de Nessa, convertirse en un código global. Durante el evento, Santiago subió al podio para su discurso,
Un momento de silencio expectante. No leyó un texto. Habló directamente desde el alma. Su voz, antes suave, adquirió una fuerza de convicción que silenció a los miles de asistentes. Su mensaje fue la culminación de todo el recorrido, la respuesta definitiva al prejuicio. No soy un error genético, soy una nueva forma de entender el amor, declaró. La frase era un himno de empoderamiento, un rechazo poético a la etiqueta de limitación que el mundo había intentado imponerle. Estaba transformando su síndrome en un símbolo de fuerza y una visión del mundo más rica y colorida. La multitud en ambas ciudades se levantó en una ovación atronadora. No solo se aplaudía el éxito tecnológico, sino también la valentía, la pureza y la humanidad que representaba el niño. Emilio miró a Rosa, y compartieron un momento de orgullo y profunda gratitud. Las lágrimas del avión habían provocado un coro de aprobación mundial. Voces del Corazón se convirtió en un éxito instantáneo, no solo como herramienta educativa, sino también como movimiento de inclusión. Las ventas y las donaciones superaron todas las expectativas, y la lógica de Emilio resultó acertada. La tecnología con alma era infinitamente más poderosa y rentable. El impacto de aplicación se sintió en Nesa y en Los Ángeles, uniendo comunidades y demostrando que la diferencia era, de hecho, la mayor fuente de innovación. Santiago Morales, el chico que la sociedad tendía a ignorar, se había convertido en un faro de esperanza y el arquitecto de una nueva era de empatía digital. La historia de Santiago y Emilio fue una prueba de que la mayor riqueza reside en conexión humana y la capacidad de transformar la adversidad en propósito. El multimillonario había encontrado su alma, y el niño, su voz. La app es un éxito. ¿Y ahora qué? Descubre el legado que Emilio está creando para honrar a su maestro de toda la vida. Regístrate ahora y prepárate para el capítulo más emocionante hasta la fecha, donde la gratitud se convierte en un movimiento global. La confesión es la culminación de la sanación. El éxito de Voces del Corazón no fue el final, sino el comienzo de un nuevo legado. En un momento de profunda intimidad y gratitud, Emilio se acercó a Rosa. Estaban en la nueva sede de la fundación, el centro comunitario en Nesa, ya en construcción, testimonio tangible de su colaboración. Emilio necesitaba exteriorizar la transformación que había ocurrido en su corazón, confesar el incalculable impacto que Santiago había tenido en su vida. Rosa, tengo que confesar, comenzó con la voz cargada de sinceridad. Me he pasado la vida creando máquinas inteligentes, buscando la perfección en el código, en la eficiencia. Era frío y calculador, y casi pierdo a mi hijo por eso. Contuvo las lágrimas, dejando al descubierto la vulnerabilidad del multimillonario. Su confesión fue una liberación. Pero fue tu hijo, Santiago, quien me enseñó lo que significa ser humano. Continuó. Me enseñó a cantar con el corazón, a ver el mundo en color y a valorar la ternura. Me mostró que la mayor inteligencia es capacidad de amar y conectar. Me salvó Rosa, tanto como salvó a Mateo. Su gratitud era un mar incontrolable. Como un acto final y duradero de gratitud y propósito, Emilio creó el programa Santiago Morales. Este programa ofrecería becas completas para niños con discapacidad en Latinoamérica y Estados Unidos, garantizando el acceso a la educación, el arte y la tecnología. El programa fue un compromiso de por vida con la inclusión, un legado que trascendió la vida de una sola persona. Aplicación. Rosa lloró, conmovida hasta lo más profundo, al ver el nombre de su hijo, el niño al que había luchado por proteger y educar en las afueras de Nesa, estampado en un Fundación Internacional, fue el mayor honor. Fue un reconocimiento de que su lucha y la pureza de Santiago tenían un valor inconmensurable para el mundo. Su hijo fue un catalizador del cambio. Emilio, el multimillonario, finalmente había encontrado su verdadero legado. No fueron sus ganancias ni sus productos, sino su capacidad de transformar su propia historia
y usar su poder para crear un mundo más justo y humano, inspirado por un niño con síndrome de Down. Su camino estaba completo. A amistad del vínculo entre las dos familias se profundizó. Nessa y Santa Mónica quedaron unidos por un puente de propósito y afecto. Rosa se convirtió en una consultora vital para la fundación, asegurándose de que el programa mantuviera la autenticidad y humildad de Nessa. Santiago era el corazón del proyecto, el multimillonario, su mensajero. El mundo ahora veía a Emilio no solo como un hombre de negocios exitoso, sino como un líder humanitario. Tu historia con Santiago se convirtió en un acaso estudio sobre el poder de la inclusión en la innovación y el liderazgo. El grito del avión se había transformado en himno de la empatía global. El programa de Santiago Morales demostró que la vulnerabilidad puede ser la mayor fortaleza y que esa diferencia fue, de hecho, un regalo. La lección de Nessa para Los Ángeles fue clara. El éxito sin alma es vacío, y la verdadera riqueza se mide por el impacto que uno tiene en la vida de los demás. El silencio final. Pasaron 3 años. El vuelo 402 de Aeroméxico volaba en paz. Emilio y Camila observaban a Santiago y Mateo, ahora de 4 años, en una escena que era la antítesis del comienzo de la historia. La paz era tangible. La celebración de ese legado de amor y resiliencia se llevaría a cabo en el Hollywood Bowl, uno de los recintos más emblemáticos de Los Ángeles. Fue la culminación de una historia que comenzó con lágrimas y vergüenza, y terminó con una orquesta de humanidad. Santiago, ya de 18 años, ocupaba el centro del escenario, un artista maduro y un activista respetado. Su presencia era un faro. A su lado, Mateo de 4 años, sonriendo y tocando la percusión con un ritmo que solo él y Santiago entendían. El bebé que lloró en el avión era ahora un niño feliz, en armonía con su maestro de vida. La canción que tocó Santiago era una sinfonía de colores, una melodía compleja y conmovedora que narraba su viaje. Contenía la melancolía de las lágrimas, la sencillez del tacto y la fuerza de la superación. El público, compuesto por miles de beneficiarios del programa, empleados y amigos, se conmovió. Era la música de la vida. En la pantalla, el público vio la frase que se convirtió en la filosofía de vida de Emilio. Cada llanto lleva consigo una canción que espera ser comprendida. Ya no se trataba de silenciar el llanto, sino de escucharlo, acogerlo y transformarlo en arte y propósito. La lección del niño se había convertido en una máxima mundial. Emilio, entre el público, luchaba por contener las lágrimas. Miró a su hijo y a Santiago, y vio la prueba viviente de su redención. Era el hombre que lo tenía todo, y había encontrado lo esencial. Su vida era la prueba de que la mayor riqueza de un multimillonario es la suya. Humanidad, y el regalo más grande, un niño feliz. El espectáculo culminó con una apoteosis de aplausos. El vuelo que comenzó con lágrimas y vergüenza, terminó con una orquesta del amor, superación y humanidad. El hijo de Nessa había conquistado Los Ángeles y el corazón del multimillonario, silenciando no el cielo, sino el cinismo del mundo. La vida de Emilio había sido reescrita, no por un algoritmo, sino por pureza de un niño con síndrome de Down. La lección final fue clara y resonó en cada nota de la orquesta. El niño que silenció el cielo no impidió que el mundo llorara, solo le enseñó a escuchar. Gracias por seguir el emocionante viaje de Santiago y Emilio. Recuerda, la verdadera fuerza no reside en silenciar el dolor, sino en transformarlo en melodía. Tu corazón también tiene voz. Úsala. Si esta historia te conmovió y te inspiró a ver el mundo con más empatía, suscríbete a nuestro canal ahora. Dale me gusta y comparte este mensaje de inclusión y esperanza.